Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. Quería contarles que estaba revisando las entregas que han hecho. Quiero felicitarlos porque pues han sido muy juiciosos en hacer las entregas. Voy a compartir pantalla y voy a mostrarles cómo están trabajando, cómo está el reporte de las entregas. Entonces aquí ustedes pueden observar los grupos o las personas, los aprendices que han subido. En algunos casos, en la mayoría están bien. Hay una compañerita que tiene que corregir. Recordemos que si yo tengo una C, quiere decir que debo corregir. Y si tengo una I, es porque me quedó incompleta. Los demás no les puedo colocar NE porque el plazo en realidad no se ha cumplido. El plazo definitivo, recordemos que es el 29. Sin embargo, pues yo voy haciendo la revisión de esas entregas que han realizado. Entonces, vamos bien. No sé si hayan dudas, no sé si hayan inquietudes de los ejercicios, de las actividades. Yo no sé si ya está Liliana. Liliana sí está aquí. Liliana, ¿te llegó la corrección o más que la corrección, lo que había que hacer para que la paginación nos quedara bien? Buenos días, ¿cómo estás? Tú me enviaste el correo, pero no adjuntaste el archivo. Entonces, mira, vamos a hacer la explicación de una vez de qué fue lo que pasó. Listo, perfecto. Estoy compartiendo pantallas. Sí, creo que dejé de compartir. Entonces, Liliana, voy a buscar el correo de Liliana. Ese es el archivo de ella. Recordemos que no nos dejaba cambiar el número de la página en el cuadro. Siempre nos aparecía en 0. Entonces, esta es la tabla de contenido. La voy a actualizar. Y aquí me aparecía en ceros. Entonces, aquí estaba la paginación en la hoja número 2. Aquí le faltó la sangría. La sangría, recordemos que es en la primera línea. Y aquí es donde estaba el punto. Entonces, yo le decía a Liliana que tomara este 0 y lo sombreara, ¿sí? Y que nos fuéramos aquí al número de página, formato del número de página, y le dijera continuar desde la sección anterior y le diéramos a aceptar. Pero hay un detalle adicional que hay que tener presente. Resulta que aquí hay un cambio de sección, que ella viene trabajando en forma vertical y está trabajando en la sección 1. Aquí dice sección 1, sección 1. Voy a ampliar un poquito más la pantalla, el zoom, para ver si lo podemos ver. Aquí dice página, pie de página, sección 1, encabezado de la sección 1 y sección 1. Aquí, donde está el 0, es la sección 2. ¿Sí es correcto hasta ahí? ¿Sí me siguen? Sí, señora. Pero aquí, adicional, ella tiene marcado esta opción que dice primera página diferente. Entonces, cuando está marcado esa opción de primera página diferente, lo que le estoy diciendo es que la primera página de la sección
o de cada sección sea diferente. Por eso no me estaba tomando la opción. Le voy a quitar aquí el chulito de esta primera página diferente. Si ven que ya se puso el número 3. Por eso no me estaba tomando la opción de continuar desde la sección anterior. Porque yo le estaba diciendo, cada vez que encuentre una sección, la primera página va a ser diferente, es decir, arrancaba desde un 0. Entonces, por eso, al quitarle este chulito aquí, en la primera página diferente, mire, dice, establece un encabezado y pie de página diferente para la primera página del documento en cada sección. Entonces, por eso no me estaba tomando la paginación del 3. Ahora, vuelvo y tomo aquí la de las conclusiones y le digo nuevamente que continúe desde la sección anterior porque ya aquí estoy en la sección número 3. Si hubiese más secciones, pues habría que decirle, simplemente cierro el encabezado y ya la paginación me queda. Me puedo regresar a mi tabla de contenido, la actualizo y ya me queda con la paginación correcta. ¿Sí les quedó claro? Sí, sí, señora, pues lo voy a hacer y ya, pues que me quede. Voy a Bueno, revisar que me quede sin problema. Muchas gracias. bueno, bien. ¿Alguna otra inquietud de las actividades 1, 2 y 3? ¿De Yo, Word? profe, ¿Cómo? Perdóname. mira, yo tengo una duda, bueno, como tal mi grupo. En la segunda guía, que es la de la referenciación bibliográfica, tú dijiste que había que subir 2 evidencias, pero pues nosotros ya tenemos todo el documento de Word, pero no sé si no escuché bien cuál es la segunda evidencia. Mira, las evidencias son las siguientes. Voy a compartir. Voy a irme aquí a descargas. Espérate, muestro trabajo de la guía número 2. Este es el trabajo del tema libre. Ustedes iban a hacer el tema de las referencias. Entonces aquí van a colocar las referencias. ¿Ese es el que te queda duda? ¿O el que te queda duda es este otro? Este es el otro que tienen que hacer, que es unas acciones. Ustedes tenían que colocar en qué ficha o en qué menú se estaban y describir el procedimiento que se debe seguir. Entonces recuerdan que estaba cómo insertar una cita bibliográfica, que algún compañerito me dijo, eso está en referencias. Entonces está en referencias y ustedes describen el procedimiento. Esas son las 2 evidencias, las 2 actividades. Pero, ¿cuántas acciones hay que poner o Son solamente? 9. Todas las que aparecen en la guía toca ponerlas y toca escribirlas como en Sí, nuestra. sí, señor, son 9. Aquí lo que hicieron los compañeritos fue cambiarle el color a la presentación, porque en la guía está de color azul, pero son 9. Vale, ya entiendo. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Con la combinación de correspondencia, ¿cómo les fue? ¿No les ha ido todavía? Bien. Entonces, dime. No, pues es sencillo, profe, lo de la correspondencia. La verdad, no me dio ningún problema. Ok, muy bien. Sí, sabes que si uno sigue los pasos, es muy fácil
seguirlos. Sí, Sí profe, me... que todo es le práctico. agregué un campo de más y todo, pues. Sí, y pues es fácil porque uno puede ir mirando y dice, ay, ¿en qué me falló? Entonces me puedo devolver, puedo revisar, puedo borrar, puedo quitar y no pasa nada. Entonces, esto ya que está la mayoría, voy a comentarles mañana. No vamos a tener sesión, tengo una cita médica a las 8 de la mañana, entonces para el día de mañana no va a haber encuentro. Sin embargo, ustedes tienen todo el tiempo disponible para que realicen y completen todas las evidencias. Yo estoy más o menos hacia las 11, 11:30 aquí en mi casa. Si ustedes tienen alguna duda, algo que quisieran preguntar, por favor me escriben al correo y con el mayor gusto yo me comunico con ustedes. Cuéntame, Kevin. Profe, que para molestar otra vez, tengo dos preguntas que me Sí. surgieron. Bueno, una es más técnica. Lo de la sangría es solamente poner un espacio en cada comienzo de párrafo, Sí, pero, o sea, solamente un espacio, una tabulación del teclado nomás, porque es una que yo vi que no, hay bastante espacio entre cada párrafo. no, es la sangría va en la primera línea, eso es lo que dice la norma APA. Mira, ¿y cómo se coloca? Entonces estás acá, mira, este es el párrafo, ¿sí? Entonces aquí está el menú párrafo y aquí está la opción de sangría. Entonces, ¿en dónde va la sangría? Va en la primera línea. ¿Cuánto es esa sangría? ¿Alguien se acuerda cuánto dice la norma APA? 1,27 creo. Uno, si era tú no algo. Sí, profe, 1,27. 1,27. Entonces coloquemos acá 1,27 centímetros. Le doy a aceptar y ya me queda el párrafo con esa sangría en la primera línea. Ah, entiendo. Profe, una Sí, duda, a ese segundo párrafo también hay que hacerle la sangría, sí, a ese que está ahí abajo. a cada párrafo. Entonces, ¿qué ocurre? Una forma rápida es con el tabulador, con la tecla de tu computador, la que está arriba del bloque de mayúsculas, ese es el tabulador. Entonces tú te ubicas, escribes el documento y en cada párrafo le das al inicio una vez esa tecla y ya él te da el espacio. O la otra fue como yo lo hice, seleccionar el párrafo e irme a escoger la opción de la sangría. Hay dos opciones, en la primera línea y la sangría francesa, pero APA nos dice que es en la primera línea. Ah, vale, entiendo, profe. Y bueno, lo de la sangría ya me quedó claro y pues lo del tabulador ya ahora sí lo sé bien. Pero bueno, la segunda pregunta era de la guía 3. Tú Sí. dijiste 4 evidencias, ¿cierto? Pero yo cuando estamos haciendo el trabajo, solo resulta que es la de 2 evidencias, que es la de Excel y la de Word. O sea, ¿cuáles serían las otras dos? Mira, son 3 archivos. Espérate, abro aquí Son 3 archivos. Son espérate, voy a abrir la guía para que nos quede más claro. Contenido del curso. Proyecto. Transversal. TIC. Word. Y guía 3. Entonces, la primera es el pantallazo que deben capturar de Excel y mirar las partes. Este de acá. Esta es la primera evidencia. La segunda
es donde ustedes hacen la combinación de correspondencia, es decir, el archivo que se llama carta de presentación. Acá, carta de presentación. Ese es el segundo. El tercero es el archivo de Excel que se llama clientes, que es donde está la información de sus clientes. ¿Sí? Y el último es el donde se generan las 10 cartas, que se va a llamar publicidad. Son donde se ven las 10 cartas. Repite, porfa, ¿cuál es el primero? El primero es donde El capturas el pantallazo de Excel. pantallazo y le colocas las partes de la pantalla de Excel. Ah, ¿Listo? ok. Sí, gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar, ya nos vamos a salir de Word porque ya terminamos las 3 guías de Word y vamos a empezar con Excel. Entonces, en Excel, ¿ustedes qué van a encontrar allí? Van a encontrar unas carpetas que se llaman S1, S2, S3, S4, que ya ahorita no sé por qué no me las deja abrir, pero ya se las voy a mostrar. ¿Qué van a encontrar allí? Entonces van a encontrar una guía, que es este documento, donde está la presentación de la guía, donde está la información, la identificación de la guía, unas actividades de reflexión inicial, pero esta guía es muy cortica. Aquí solo vamos a encontrar los temas que se van a tratar por sesión. Entonces la guía solo completa 4 páginas porque es muy cortica, solo me muestra esa información y las indicaciones de lo que debo hacer. ¿Por qué es cortica? Porque resulta que se abre ese documento en otro que se llama material de estudio, que es donde se complementa toda la información que usted requiere para trabajar con esos temas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de barra de menús, barras de herramientas, vamos a hablar de celdas. Entonces, ustedes van a encontrar bien detallada toda la información en este archivo que se llama material de estudio. Entonces, si yo uniera la guía con el material de estudio, pues me saldría un documento muy largo y quizás ustedes se aburrirían de verlo. Pero si yo en la guía veo los temas, pues es muy fácil remitirme al material de estudio si tengo alguna duda de cómo se hace el procedimiento y hacerlo, y buscarlo, y leerlo. ¿Sí es claro hasta ahí? Entonces, este material de estudio es como la literatura, como la referencia de los temas que voy a ver por sesión. Y también van a encontrar un ejercicio de Excel que se va a llamar taller y por cada sesión hay un ejercicio, un archivo de Excel que se va a llamar S1, S2, S3, S4, dependiendo de la sesión en la que nos encontremos. Este es el archivo de trabajo. Aquí es donde vamos a desarrollar todos esos temas. Estos archivos de Excel son los que ustedes van a descargar, van a trabajar y van a completar
Y una vez que estén hechos, estén completos, pues simplemente los van a subir por el enlace correspondiente y esa va a ser la evidencia por cada una de las sesiones en Excel. En total son 8 sesiones que vamos a tener de Excel. Entonces, cada día vamos a ir avanzando en temas. Hoy los temas son muy fáciles porque muchos de ellos ustedes los han visto y quizás han trabajado con ellos. Entonces, ¿sí es clara la dinámica de cómo vamos a trabajar con Excel? Sí, señora. Una Bueno. pregunta. Dime. Es que tu pantalla a veces se me congela, no sé por qué. Y no vi dónde descargaste No me el quiso archivo. abrir. No me quiso Ah, abrir. ok. Sí, es que aquí estoy intentando, pero no. Es aquí en la carpeta de Excel, pero no me quiso abrir la carpeta S1. Si quieren les voy a mostrar las de otro grupo. Esperen, les muestro la de otro grupo para que ustedes sepan por dónde es. No lo encuentran en este momento en el de ustedes, pero ya les muestro cómo es el procedimiento. Mire, aquí van a encontrar en la carpeta de Excel S1, S2 y S3. S4, S5, S6, S7 y S8. Por cada sesión hay una carpeta. Entonces, S1 es la del día de hoy. Entonces, en S1 que encuentran ustedes, guía de aprendizaje, material de estudio, el taller, que es el archivo de Excel, y el enlace para la entrega de la evidencia. ¿Sí? En taller es el archivo de Excel que ustedes van a descargar para realizar las actividades. Es decir, este archivo que está aquí. Pero ahorita terminada la sesión, pues verifico qué fue lo que pasó. Quizás me faltó ponerle un chulito a la carpeta para que se quede activa. Pero ustedes van a tener todo ese material en un ratico disponible. Entonces, este es el documento de trabajo, este es el archivo con el que vamos a trabajar. ¿Sí es claro? Bien. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. vamos a avanzar un poquito con la tarea que tenían que hacer, que es la identificación de las partes de esta pantalla. ¿Por qué? Porque como todo programa tiene unas barras de menú, tienes unas barras de herramienta que dependiendo de la versión que usted maneje, pues tendrá más o menos opciones. Hay algunas versiones de Excel o algunos equipos donde ya le han instalado unos complementos al programa y esos complementos lo que hacen es ampliar la posibilidad de hacer más cosas con Excel. Cuando ustedes tengan la oportunidad, busquen en internet Power BI. Se escribe de esta manera. Power BI es un complemento que se está utilizando muchísimo. Si ustedes tienen la oportunidad de empezar a hacer cursos que hay en internet, a revisar videotutoriales de ese tema, van a llevarse un plus adicional y van a ser muy apetecidos en sus empresas o en la empresa porque es lo que está de moda. Es un complemento que trabaja muy bien y nos permite sacar unos informes espectaculares. Todos esos informes y reportes de COVID que presenta la Secretaría de Salud los hacen con este complemento. Entonces, la invitación es para que revisen eso.
Cuando se instala el complemento, entonces aquí aparecerá en la parte de arriba Power BI como si fuera un menú más. Entonces, por eso les digo que las barras pueden variar. Muy bien. Entonces, como todo programa tiene barras de menú, barras de herramienta. Pero también encontramos otras barras que son importantes en Excel, como este cuadrito que hay aquí. Este cuadrito que hay aquí se llama cuadro de nombres. Mire que si yo paso el mouse por ahí, él coloca de una vez la información. Cuadro de nombres. Y siempre va a aparecer una letra y un número. Esa letra lo que está indicando es la columna, porque las columnas en Excel van de arriba a abajo. Entonces, él lo que está indicando es la posición de la columna en la cual usted se encuentra. Entonces, acá me está diciendo que estoy en la columna F y en la fila 5, porque las filas son las que van de izquierda a derecha y están enumeradas del 1 hasta, es una tarea que les dejo, hasta dónde va una fila. Entonces, este cuadro de nombres lo que me indica es la posición en donde yo me estoy encontrando. La columna con una fila. Entonces, es la intersección de una columna y una fila es lo que él me está mostrando aquí en el cuadro de nombres. Y esa intersección es la que nosotros llamamos también como una celda. Entonces, cada cuadrito, entre comillas, cada posición donde yo me encuentro es una celda y va a estar mencionada aquí en el cuadro de nombres. Es importante fijarnos en este cuadro de nombres porque si yo, por ejemplo, coloco la posición O40, pues él me va a llevar hasta esa posición, así yo no la vea. ¿Sí ven? Aquí yo veo el cuadro, pero no veo dónde estoy ubicada. El mouse está como loquito. Pero aquí en el cuadro de nombres sí me está indicando que lo que yo vaya a escribir va a quedar en O40. ¿Sí es claro? Bien. Luego sigue la opción para insertar funciones, que esas las vamos a trabajar la próxima semana. Todo el tema de funciones. Y luego continúa la barra de fórmulas. En esta barra de fórmulas va a aparecer todo el contenido de la celda, ya sea texto, ya sea número, ya sean fórmulas. Entonces, esta barra es muy importante porque nos está indicando todo lo que usted tiene dentro de una posición de celda. Muy bien. Ahora hemos hablado de celdas, entonces celdas son cada una de estas opciones, pero cuando yo selecciono más de una celda, entonces yo tengo son rangos de celda. Estos rangos de celda pueden ser verticales, horizontales o combinación de los dos. Entonces, todos estos rangos de celda me van a permitir más adelante ver que yo puedo cambiarles el formato, los puedo modificar, les puedo hacer cosas a todos esos rangos, a todas esas celdas que yo tenga seleccionadas. Para seleccionar rangos, es importante que usted seleccione primero un rango o una serie de celdas, oprime la tecla control y la mantiene sostenida y ya puede venir y seleccionar los demás. También es la recomendación de cómo seleccionar celdas que no están
seguidas. Entonces, oprimimos seleccionamos, perdón, el primer rango, mantenemos la tecla control sostenida y podemos seleccionar los siguientes rangos. ¿Para qué me sirve esa selección? Pues como les decía, para después aplicar un formato, para después aplicarles bordes, para seleccionar, para graficar, para muchas cosas nos van a servir el tener que seleccionar rangos de celda. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces, les decía que de arriba a abajo nosotros tenemos columnas. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, modificar el ancho de varias columnas, simplemente selecciono la primera desde la letra, oprimo la tecla control y puedo seleccionar varias columnas y puedo ampliarles o puedo reducirles el tamaño de esta manera. Es decir, con que usted tenga seleccionada varias columnas, con que modifique alguna, se van a modificar el resto. Control Z para deshacer y dejar todo como estaba. Lo mismo puedo hacer con las filas. Puedo seleccionar varias filas y modificarles el ancho, en este caso a las filas, el alto, perdón, el alto a las filas, el ancho es a las columnas, les modifico el alto y de esta manera también puedo trabajar con las columnas, con las filas. Bien, con el resto de temas que tenemos acá, vamos a mirarlas aquí con las hoja que se llama datos para poderlos trabajar. Pero antes de pasarnos a la hoja datos, ¿qué otros barras encontramos acá? Entonces encontramos la barra de desplazamiento vertical, la barra de desplazamiento horizontal y una barra que es bien importante, que es la barra de estado. Esta barra de estado me ayuda muchísimo en mostrarme información de las celdas que yo tengo seleccionadas. Por ejemplo, si yo selecciono este rango de celdas, él me dice que hay un recuento de 8. Es decir, el número de celdas seleccionadas que contienen datos. Entonces, él ya me contó 8. Y a veces yo no me doy cuenta de esa información que él me está arrojando aquí. Recuento 11, es decir, hay 11 datos, 11 celdas que contienen datos y él me las está contando. Al lado de esta parte, entonces, encontramos las vistas normal de diseño de página, vista previa del salto de página y la parte del zoom. Pero al lado izquierdo encontramos las hojas. Excel es conocido como un libro y pues los libros tienen hojas. Entonces, cada vez que usted abra un archivo de Excel, va a contener hojas. ¿Cuántas hojas van a aparecer? Pues generalmente aparecen 2, pero usted con este más puede ir agregando más hojas, y son hojas de trabajo que si usted no las selecciona, pues van a ser hojas independientes. Pero, por ejemplo, si usted necesita hacer alguna configuración para cada hoja y trabajarlas, entonces puede seleccionarlas. Voy a seleccionar la hoja 1. Con la tecla control sostenida selecciono la hoja 2 y luego la hoja 3. Y puedo hacer
por ejemplo, un cuadro, ponerle quizás un borde, un relleno acá, ampliar quizás una columna, y todo lo que yo esté haciendo me va a quedar en esas hojas que yo seleccioné. Revisemos y verá. Entonces miremos la hoja 1, miren aquí está el cuadro, la hoja 2 está el cuadro y la hoja Profe, 3, una duda. dime. Al momento de la formulación, también haciendo ese mismo proceso, ¿se quedan las mismas hojas? Al, O sea, las al, fórmulas y todo. al tiempo de formular, Sí, ejemplo, yo estoy haciendo una fórmula en el cuadro de Excel, ¿sí? En la primera hoja que estás manejando, pero como le diste control a 4 hojas, la misma fórmula que yo apliqué en la primera, ¿se aplica a las otras 3? si las tienes seleccionadas, mira, entonces tengo la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, 2 y acá el 4. Entonces aquí voy a colocar igual 2 más, perdón, esta celda más esta celda. ¿Sí es lo que tú dices? Sí. Entonces, mira, está en la hoja 2, está en la hoja 1, está en la hoja 3. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. ¿Sí ves? Ah, sí, gracias. Lo mismo la configuración de página. Todo lo que tú hagas de configuración va a quedar en las hojas seleccionadas. Ojo, hay que tener presente que tengo que tener las hojas seleccionadas. Bien. Con el manejo de las hojas, entonces, si yo le quiero cambiar el nombre, entonces le doy doble clic sobre la palabra hoja 1 en este caso y puedo escribir pues el nombre que quiero ponerle a la hoja. O simplemente le doy clic derecho sobre la palabra hoja y me va a salir un menú emergente donde están las opciones que puedo hacer con la hoja. Como insertar, como eliminar, como cambiar el nombre, como mover o copiar, como ver el código de la hoja, protegerla si quiero que nadie la modifique o ponerle colores a las pestañas. Hay personas que colocan muchas hojas y, por ejemplo, las que ya están solucionadas o las que ya están trabajadas les van colocando un color amarillo. Las que están en estado crítico por la información en color rojo. Eso ya es gustos. Lo que sí es importante es que si usted elimina una hoja que ya tiene datos, él le va a sacar un mensaje de advertencia donde le dice que al eliminar esa hoja se va a hacer de forma permanente. Es decir, no hay un control Z, no hay una papelera de reciclaje que me la permita recuperar. Cuando usted le da a eliminar, quedó eliminada la hoja, ¿sí ven? Y en el momento en que yo empiece a llenar de hojas, pues vuelve y aparece la hoja 4, porque ya yo había creado la 1, la 2 y la 3 y las eliminé. En cambio, esta hoja que no tiene nada, en el momento de que yo la elimine, simplemente la elimina porque no había ninguna información. Entonces es importante que tengan presente que el eliminar hojas pues no es algo que yo pueda recuperar fácilmente. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar con este archivo y específicamente con la hoja datos. Esto es lo que ustedes tienen allá que van a poder descargar y que van a poder trabajar. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer con este archivo? Este es un archivo que tiene
alrededor de 364 registros, entonces es un documento largo. Y lo primero que vamos a hacer es configurarlo para que nos quede bien presentado, para que en el momento en que yo vaya a imprimirlo o a cambiarlo de formato, es decir, que lo ponga en PDF, quede bien bonito. Entonces, esto es bien importante porque a veces nosotros en Excel cometemos ese error de que hacemos, formulamos, planteamos y hacemos todas las operaciones, pero nuestros jefes nos dicen, ahora conviértame este archivo a PDF y publíquelo. Y salen unas cosas, o imprímalo, y empiezan a salir hojitas y hojitas por ahí con pedacitos de información, y sale un montón de hojas y uno dice, qué vergüenza. Primero, la cantidad de hojas desperdiciadas. Segundo, este archivo no se puede ver bien, no se entiende. Entonces, es lo que vamos a empezar a hacer. Muy bien. Entonces, con este documento vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que saber es la diferencia entre guardar y guardar como. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre guardar y guardar como? Que uno es más selectivo que el otro, o sea, es más específico. ¿Cuál? Guardar me guarda el archivo así muy superficial. Guardar como me permite guardar formato, me permite ubicación. Sí, es más como eso, ¿no? Sí, me permite cambiar el nombre, cambiar el formato, cambiar la ubicación. Muy bien. Entonces hay que tener cuidado con esa, pues cuidado no, hay que tener presente para qué me sirve cada una de esas opciones. Y no solo es en Excel, ¿no? Porque el guardar y el guardar como también aplica para Word, aplica para PowerPoint, para cualquier programa. Entonces, dependiendo de lo que usted necesite hacer, utilizará el guardar como. Ahora, si ya yo lo ubiqué, ya le di el nombre que es, ya está bien, pues simplemente lo que me resta es decirle, guárdeme, guárdeme y guárdeme los cambios. Aunque hay versiones que ya uno puede programar el autoguardado. O si se llega a ir la luz o si se llega a desconectar o algo, él me guarda una parte de lo que yo había trabajado, es decir, no voy a perder todo lo que he hecho. Sí puedo perder algo, como los últimos segundos de lo que yo haya trabajado, pero se recupera. Entonces, esas son las opciones de guardar y guardar como. Muy bien. Miremos este archivo. Si yo lo fuera a imprimir en este momento, así tal cual como está, me está saliendo en 24 páginas. Mire, aquí dice una de 24. Empecemos a avanzar. Y fíjense que si yo imprimo esto y me encuentro este pedacito de hoja por allá botada, pues nada, no encuentro nada, no veo, no es clara la información. ¿Sí ven? Y más si quedan estos pedacitos de hoja por ahí. Entonces, lo primero que yo tengo que empezar a mirar es cómo voy a configurar este documento. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar como a reducir espacios. Entonces, aquí tengo tipo de documento, pero el contenido es muy pequeñito. Entonces, lo voy a cerrar un poquito. Voy a empezar a cerrar como todos estos espacios que hay por ahí. Parece que ya quedó bien cerrado. Y ahora voy a arreglar estos títulos de columnas. Entonces tengo varias opciones. Me voy a ubicar solo en esta celda. Aquí en la parte donde dice alineación, me voy a venir al extremo en esta flechita. Y aquí tengo varias opciones para controlar ese texto.
Puedo ajustar el texto, entonces si le doy clic en esta opción y le doy a aceptar, miren qué ocurre. Le estoy diciendo, el texto, usted no se va a pasar de este ancho, ajústese. Entonces miren lo que hace. Pone letras arriba, pone letras abajo. ¿Sí? Voy a darle control Z para que me quede como estaba. Miremos la siguiente opción. Reducir hasta ajustar. Entonces, lo mismo, el ancho es el mismo, ahora redúzcase en tamaño hasta que se ajuste ahí. Entonces, en este caso, ¿cuál de los dos usamos? Que se reduzca hasta ajustar, control Z, o que se ajuste al texto. ¿Cuál creen ustedes que me quedaría mejor presentado? Yo creería que ajustar al texto porque cuando uno coloca reducir hasta ajustar, queda el texto a veces en ocasiones tan miniatura que no queda, o sea, no se podría ni leer. Exactamente. Entonces, le voy a decir que se ajuste al texto. Entonces, le doy a aceptar y mire que queda de esta forma. Y lo que la compañera dice es cierto. Si yo le digo redúzcase, pues me va a quedar tan chiquitico que no lo voy a poder ver. Entonces, como tengo varias celdas para hacerle el mismo procedimiento, pues lo mejor es seleccionar toda la fila. Me vengo aquí a alineación y le digo que se ajuste al texto. Entonces todas van a quedar ajustadas al texto. Pero teniendo ya la fila seleccionada, también le puedo venir y de una vez trabajar la alineación. Fíjense que hay alineación en lo horizontal y en lo vertical. ¿Por qué? Porque fíjense aquí en la palabra nombre, en la celda A1. Nombre quedó pegadito a la posición de abajo y hay harto espacio en la celda. Entonces lo que yo puedo decirle es, alíñeme en lo horizontal para que quede centrado y en lo vertical también para que quede centrado. Es decir, centre toda la palabra dentro de esa celda. Y ya puedo entonces empezar a mirar, por ejemplo, para que no me quede aquí tipo de documento, pues amplío un poquito para que me quede mejor presentado estos títulos de columna. ¿No creen ustedes que así queda mucho mejor la presentación? Claro que sí. Entonces, aquí en alineación, usted puede jugar con estas opciones de control de texto y de alineación de texto. Esta opción de combinar celdas me sirve muchísimo. Voy a hacerme por acá. Por ejemplo, si yo necesito, aquí tengo que colocar el sí y el no. Supongamos que tengo este cuadrito. Pero aquí yo necesito que esos dos queden en uno solo. Entonces aquí en alineación, vengo y le digo que me combine estas dos celdas. Y ya de las dos celdas quedan en una sola y entonces puedo colocar conteste o responda una opción. Y ese sería como el título, ¿sí es? Responda una opción, sí o no. Entonces, el combinar es seleccionar varias celdas y hacer una sola. Hay que tener cuidado cuando yo combino celdas, porque si ya hay texto escrito, en el momento de combinar, él me saca un mensaje de advertencia, que la combinación solo va a conservar el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. Cuando yo le dé a aceptar, pues
lo que él me dijo fue, solo voy a tomar un dato y el resto lo voy a omitir, lo voy a borrar. ¿Sí es claro? Bien. Quería mostrarles de la otra opción. Voy a quitarles los bordes, voy a quitarles todo lo que tenga aquí. Muy bien. Entonces, volvamos aquí, ya nos está quedando bonito la presentación. Con los números, ustedes deben tener claro que los números, cuando ustedes los vayan a escribir, ya sea para números de documento, números telefónicos, cantidades, precios, todo lo que implique números, ustedes no le van a colocar ni puntos, ni comas, ni nada que se les ocurra. Para eso existe una opción de darles el formato a los números. Entonces, supongamos que esto no son números telefónicos, sino son precios, son cantidades. Supongamos que esto es salario. Entonces, si esto es salario, pues esto debe llevar símbolo de peso y que se identifique que eso es moneda. Entonces, usted escribe los números, selecciona el rango o el número o la columna, a todo lo que le quiere colocar formato, y aquí está la opción de número. En número, entonces están las diferentes categorías que usted puede aplicar a esos números seleccionados. La primera categoría es la general y él me coloca la muestra aquí. Si yo lo coloco como número, entonces él me da la opción de colocarle posiciones decimales, utilizar el separador de miles, entonces mire cómo está quedando. Quitémosle las posiciones decimales y también puedo escoger si esos números después de alguna operación son negativos. Entonces, ¿cómo quiero que se me presente? En el momento en que yo le dé a aceptar, entonces me van a quedar convertidos en este formato y observen que en la barra de fórmulas sigue apareciendo el número tal cual, sin puntos y comas. Si lo convierto en moneda, entonces lo mismo, posiciones decimales, pero ahora me da la posibilidad de escoger el símbolo de moneda correspondiente. Entonces le doy a aceptar y ya me quedó convertido esos números como si fueran en pesos. También está la opción de contabilidad. En contabilidad lo que hace es separarme el símbolo de pesos y llevarlo al extremo, porque en contabilidad pues hay una casilla para cada número. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer cuando utilicen números es verificar qué formato es el que deben aplicar para que los números queden con la presentación y el formato correspondiente. Dentro del formato hay uno que se llama de texto y tienen que tener cuidado cuando vayan a hacer operaciones porque a veces por error quedan los números en formato de texto y este formato, miren lo que dice. Las celdas con formato de texto se tratan como texto, incluso cuando se encuentre un número en la celda. La celda se representa exactamente como se introdujo. Entonces, si usted tiene un número con formato de texto, pues así vaya a ser una operación matemática, no le va a dar, porque visualmente usted está viendo un número, pero está siendo tratado es como un texto.
y usted no puede sumar textos, ni multiplicar, ni restar, ni nada que se les ocurra. ¿Sí es claro lo de el formato de número? En esta parte están las mismas opciones de los formatos, solo que está en forma rápida, donde usted si ya tiene claro qué formato le va a colocar, simplemente viene y lo escoge de esta manera. Si no, la recomendación es utilizar siempre este cuadro de la opción. Con las fechas, también hay que tener presente que las fechas usted las debe escribir separándolas con guión o con slash. 26/08 del 21. Y cuando usted coloca la fecha de esta manera, si ven que ya me tomó el formato de fecha acá, pero yo puedo venir y escoger un formato de fecha larga. Entonces, a pesar de que escribí 26/08/21, él me puede colocar el formato de jueves 26 de agosto de 2021. Miren, la celda aparece toda esa información y en la barra de fórmulas apenas aparece lo que yo escribí. 26/08 del 2021. ¿Sí es claro? Entonces, con las fechas hay que tener presente cómo las escribo. ¿Qué ocurre con esta fecha como la estoy escribiendo acá? Voy a colocarle fecha y este formato. ¿Por qué no me lo tomó la opción de fecha larga? Porque él te pide que el año vaya completo para poder diferenciar la secuencia de los 3 números. No, mira que aquí yo lo coloqué igual, mira. Ah, tú dices que coloque 2021. Sí. 21. No, mira. ¿Qué será? ¿Qué será con esa fecha? ¿Por qué no me la estará tomando? No sé, de pronto porque tú puedes determinar el orden de la fecha y no sabrías cuál sería mes y mes 13 no existiría. Ah, esa es la razón, no es el orden. Es porque el mes 13 no existe. Entonces, él queda perdido. Así usted le esté colocando el formato como dice él, que es con guión o con slash, él queda perdido porque el mes 13 no existe. Entonces, es simplemente ese pequeño error. Por eso él quedó perdido. Entonces, ojo con eso. Ojo con esos pequeños detalles para que Excel no se pierda. Porque si no, usted se saca un ojo y no encuentra el error. Bien. Entonces, fíjese que ahí vamos hablando de formatos de número, guardar, guardar como. Y nos vamos a centrar ahora en la configuración de la página. Volvamos y miramos en el momento de imprimir y recordemos. Quiero que presten atención aquí. ¿Cuántas páginas hay? Entonces me está diciendo que hay 24. Observemos la primera hoja, cómo está. ¿Y qué pasa con la hoja número 2? Miremos la 1. Aparece nombre, apellidos, tipo de documento, número de documento. Con la hoja 2, ¿qué pasa? Se pierde ese subtítulo. Se pierden esos títulos. Vuelven a aparecer por allá cuando arranque la otra parte, que es estado civil, saldo, nivel educativo y tipo de vivienda. Entonces, eso lo tenemos que hacer en la configuración de página. Es todo este menú que hay acá
pero a mí siempre me gusta trabajarlo por esta opción que hay aquí. Y en la última parte, en la pestaña hoja, es donde yo puedo seleccionar que se me repitan esas filas en el extremo superior. En esta parte donde dice repetir filas en el extremo superior, yo contraigo acá y selecciono la fila que quiero que se me repita. Entonces, ¿cuál es la fila que quiero que se me repita? Esta que está aquí. Entonces la voy a seleccionar, le doy Enter, le doy a aceptar, me vengo nuevamente a imprimir y ya en la hoja 2 pues, aparecen los títulos de esas columnas. En la 3, en la 4, en la 5. En todas las hojas me van a aparecer esos títulos de columnas. ¿Sí es claro? Entonces va mejorando la presentación de mi archivo, porque ya yo sé si me encuentro una hoja por allá suelta, qué es el contenido, qué es lo que hay ahí. Sin embargo, todavía nos falta mucho para la presentación. ¿Qué más encuentro yo aquí en la configuración de hoja? Entonces me voy a ir en la primera pestaña que es la página. Aquí encuentro la orientación vertical u horizontal. ¿Cuál de las dos utilizar? Ya es decisión de cada uno mirar si es mejor en una presentación vertical o en una horizontal. Generalmente, pues uno utiliza horizontal porque creería uno que cabe más información hacia lo ancho utilizando la orientación horizontal y más cuando son tablas. Pero pues ya es decisión de cada uno y de cómo va viendo el documento. Se puede ajustar el tamaño. Yo lo puedo ajustar para que me quede más grande y al colocarle un porcentaje de más de 100, pues en este caso me van a salir más hojas. Pero si lo reduzco, pues me van a salir menos hojas, pero puedo correr el riesgo de que no se vea bien. También puedo hacer un ajuste en hojas. Entonces puedo ajustar en ancho y en alto. Entonces depende también de lo que usted quiera. Por ejemplo, si yo ajusto a una de ancho por una de alto, miren la vista preliminar. Después de tener 24 hojas, ya me va a quedar a 2. Pero pues 2, pero no voy a poder observar la información. Entonces tampoco puedo ajustarla de tal manera que me quede pues de este tamaño. ¿Sí? Entonces lo mejor es que quede al 100%. El tamaño del papel, pues ya ustedes definirán si se van por carta, por legal, por oficio. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. La calidad de impresión depende pues directamente de la impresora que tengan establecida. Las márgenes, está la superior, la inferior, izquierda, derecha, para el encabezado y para el pie de página. También está la opción de centrar en la página. Observen esta figurita, esta tablita que hay acá. Esta tablita está pegada a este extremo, aquí arriba. Si yo le digo que me lo centre de forma horizontal, entonces la tablita se desplaza horizontalmente y queda centrada en la hoja. Pero si adicional le digo que me lo centre también de manera vertical, entonces me queda cuadradita la hoja. Eso para cuando las hojas no se van completas a la página. Entonces, digamos que por allá al final me quedan pedacitos de hojas, lo puedo centrar. En el encabezado y pie de página, entonces está la forma de
personalizar el encabezado, la forma de personalizar el pie de página y él me coloca 3 secciones, a la izquierda, centrar y a la derecha. Puedo modificar el formato de texto, puedo insertar el número de página. ¿Y por qué creen que él no me coloca de una vez página 1, página 2, página 3, sino que me coloca este formato? ¿Por qué creen? Porque resulta que en Excel, acuérdense la primera vez que vimos la vista preliminar, me aparecían 22 hojas. Luego me aparecían más, me aparecen menos. Entonces él lo que hace es poner un formato para cuando usted ya mande a imprimir, ya ahí sí se sabe cuál es el número que le corresponde. Diferente a Word. ¿Qué puedo colocar también? El número de las páginas. Entonces, este es el número de página y este es el número de las páginas. Entonces, acá me colocará 1 de 21 y acá 24, 2 de 24, 3 de 24. Puedo colocar la fecha, la hora, insertar la ruta donde está el documento, el nombre del archivo y la hoja. Y también puedo insertar una imagen, que creo que es lo que deben hacer ustedes en la actividad. Pueden verificar que sean pares e impares diferentes, que fue el error que tenía la compañerita. Primera página diferente o ajustar la escala con el documento y alinear con la margen de la página. Vamos a mirar estos cambios que le hemos hecho en la vista preliminar y fíjense que ya la presentación va cambiando. Una de 24 hojas y ya mi documento ha ido cambiando, ha ido mejorando. Mire que esta tablita me quedó centrada, tanto en lo vertical como en lo horizontal. A mí me gusta cómo está quedando esta presentación. ¿Se puede ajustar? Claro que se puede ajustar. Miremos a ver qué más podemos encontrar aquí en la opción hoja. Hay algo que ustedes deben tener muy presente, es este del área de impresión. A veces, por error, queda marcada un área de impresión y cuando yo voy a imprimir solo de 24 hojas me está saliendo esto. Y yo mande a imprimir y mande a imprimir, pues si el documento tiene 24 hojas, ¿por qué me está saliendo solo esto? Y vengo al documento y veo toda la información, sin embargo, solo me está imprimiendo un pedacito. Es que por error o por alguna cosa quedó marcada un área de impresión y usted no se ha dado cuenta. Entonces, debe fijarse en el área de impresión, pues a menos que eso sea lo que usted quiera imprimir, solo esa parte. Ya dijimos lo de repetir filas en el extremo superior y lo otro que toca que revisen es el orden de las páginas. Fíjense que él me está enumerando de abajo hacia abajo y luego hacia la derecha, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O puedo enumerar hacia la derecha y luego hacia abajo. Entonces él me tomaría todo hacia la derecha y luego baja. Entonces, como quieran ustedes enumerar y presentar, le darían esa opción. Aquí yo tengo una pregunta. Dime. O sea, aquí vemos que tres secciones de ese Excel van a quedar separadas. Sí. Si yo definitivamente no quisiera que esa presentación saliera dividida, o sea, porque al pasar esas hojas, digamos, a alguien, pues Se van a quedar.
Sí, o sea, tendría que ir a pegar las hojas de tal forma que sepan que la secuencia de esas columnas es esa. Porque si a mí me salen 3 secciones y yo tengo muchos nombres abajo, no podría saber que esas ¿A quién 3 le secciones son corresponde? por ejemplo, de Diana Marcela Angie, que es la Ujú. 21. Entonces, ¿qué solución busca eso? Uno busca una impresión de un tamaño, o sea, una impresión especializada que me salga un tamaño de hoja más grande, porque disminuir demasiado los textos quedan a veces imposibles de leer, porque podrían ajustarse de tal manera que solo abarcaran una hoja, pero quedarían difíciles de leer. Si es una hoja normal, de una hoja carta, Ajá. uno le podría poner orientación, obviamente horizontal, como para que abarque, pero si definitivamente nada de eso funciona, es inevitable que esa sección me salga separada. Puedes recurrir a varias cosas. Entonces, mira, aquí en la vista preliminar del salto de página, es lo que tú estás diciendo. Si alcanzan a ver acá, voy a ampliar Él un me poco. marca donde se va a partir la hoja, él me marca Aquí me está mostrando exactamente en esta línea donde se me va a partir. ¿Sí? Y esta quiere decir que aquí sale la página 1 y acá queda este pedacito de acá. Entonces, en este caso tienes algunas alternativas. Una, lo que tú decías, que no sea tamaño carta, sino que sea tamaño oficio. Entonces, mira, si yo le cambio el tamaño, le ajusto aquí a carta y me paso a legal, entonces ya se me va corriendo. Sin embargo, mira que aquí me queda esta de una sola. ocupación por fuera. Entonces, aquí en esta vista, yo puedo coger este pedacito y llevarlo hasta aquí para hacerle el ajuste. Entonces ya todo ese ancho me va a quedar en una página. Pero solo con hacerlo de manera manual, a la impresión queda ajustada, o sea, con lo que acabaste de hacer, de correr la celda azul al final, ¿ya se ajusta el área de impresión? Ya se ajusta al área de impresión. Mira aquí, si yo me vengo a archivo, imprimir, mira, ya quedó acá. ¿Sí ves? Ah, perfecto, perfecto, sí. Entonces está la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Ahora, ¿qué implicó hacer ese ajuste? Que aquí la escala se me bajó al 94%. Es decir, sí se me redujo un poquito, pero no me quedó tan reducido que no se pueda leer, ¿sí? Entonces, tú puedes jugar con esas opciones. La otra, entonces, cámbialo a vertical, a ver si en vertical, pues, encuentras una forma mejor de partirla. Pero yo sí considero que lo mejor es trabajar en horizontal, pues precisamente por lo que estamos viendo, porque me abarca más hacia lo ancho, ¿sí? Ahora, si la información ya es con demasiadas columnas, pues ahí sí tendría que, inclusive, en la parte de repetir filas en el extremo superior, pues también podría repetir columnas a la izquierda para que entonces en este caso pueda repetir lo que son nombres y apellidos y al final yo pueda ver los datos de Nicolás Bautista que está en la fila 20. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces, por eso casi que le dedico una sesión a la configuración de la página porque es tan importante la presentación de esta información en Excel que a veces la gente dice, uy, este muchacho es excelente, formula muy bien, pero no sabe no sabe presentar esos documentos. Claro, hoy en día no se imprime tanto,
pero sí hay que mostrar y quizás no tenga que ponerlo en una hoja, pero sí en un PDF. Entonces, es lo mismo imprimir o ponerlo en un PDF si yo no lo tengo bien configurado. Entonces, la configuración de cómo me van a presentar este documento depende de ustedes, porque es lo que dice la guía. Aquí dice que le coloquen un logo del SENA, que repitan las filas en el extremo superior y que verifique con la vista preliminar que la configuración quedó bien realizada. Que utilice la orientación, el tamaño, las márgenes de acuerdo a su preferencia, pero que quede bien presentado. Muy bien. Los dos temas finales son ordenar y filtrar. Resulta que a veces a mí me piden que este trabajo también vaya ordenado, no sé, por apellidos. Entonces, erróneamente, cuando le dicen ordéneme por apellidos, entonces yo vengo y ¡prum!, selecciono los apellidos. Y digo, ordenar, inicio, aquí está ordenar. Y están las opciones rápidas de ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Que si son números, entonces es como si yo ordenara de menor a mayor o de mayor a menor. Pero, ¿qué ocurre cuando yo selecciono un rango? Excel me saca un mensaje de advertencia donde dice que hay datos adjuntos a mi selección, que si los ordeno, pues se me puede dañar esa información porque esos datos no han sido seleccionados. Que si quiero ampliar la selección o continúo. Y a veces como no leemos, pum, le damos ordenar y se nos daña todo. Entonces, primero, nunca debemos seleccionar nada. Solo debemos estar ubicados dentro de la tabla. Y para ordenar, existe esta opción de orden personalizado que me permite elegir más opciones cuando yo quiero ordenar. ¿Por qué? Porque puedo agregar más niveles para ordenar. ¿Qué es lo importante aquí? Que este chulito esté marcado donde dice mis datos tienen encabezados. ¿Por qué? Porque aquí me puede mostrar todos los títulos de las columnas para yo ordenar. Si no está marcado, entonces aparece columna A, B, C, D, E. Y pues para acordarme dónde está cada cosa, lo mejor es que esté marcado esta opción. Entonces, supongamos que yo voy a ordenar por tipo de vivienda. Le doy a aceptar. Entonces quedan todos los de arriendo, todos los de familiar, los de propia y ya. Pero me piden que ordene por tipo de vivienda y además por ocupación. Entonces agrego un nivel, ya ordené por tipo de vivienda y ahora voy a ordenar por ocupación. Entonces estoy utilizando dos criterios de ordenanza de una vez. Entonces vienen todos los de arriendo y los que son empleados van hasta aquí y seguimos en los de arriendo. Luego vienen los estudiantes, van hasta aquí, pero sigo en los de arriendo. Luego vienen los pensionados, sigo en arriendo, trabajador independiente y sigo en arriendo. Es decir, el primer criterio de ordenanza que le di fue el tipo de vivienda y dentro de esos de tipo de vivienda me ordenó los de ocupación. Y así puedo seguir agregando más criterios, por ejemplo, nivel educativo. Entonces, él me ordenaría, perdón,
él me ordenaría un tercer nivel. Le di donde no era. Acá puedo insertar un tercer nivel que podría ser nivel educativo. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, asimismo me va haciendo la debida ordenanza. ¿Sí es claro? Sí, señora. Bien. Y por último está el filtrado, que está dentro de la misma opción, que también no necesito seleccionar nada, sino estar dentro de la tabla. Y cuando yo filtro, lo que él hace es colocarme una flechita dentro de cada título de columna y con esa flechita usted puede venir y seleccionar uno o más criterios para filtrar. Filtrar significa dejar pasar algo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que me traiga solo los de una ocupación, entonces yo digo, tráigame solo los que sean empleados. Entonces, selecciono solo ese criterio y él me va a traer o a mostrar solo los que cumplan con ese criterio. Igual que el ordenar, puedo seleccionar varios criterios. Entonces, puedo venir y escoger, por ejemplo, solo los de un criterio, y cada vez que yo aplique un filtro, pues la información se va reduciendo porque son muchos menos los que van a cumplir todas esas condiciones que yo les estoy pidiendo. Entonces, ¿quiénes son los que son empleados, que son técnicos y que son solteros? Pues solo cumplen algunos nomás. ¿Cómo sé por dónde filtré? Porque fíjense que las flechitas ya cambian con la figura del filtro y por eso sé que es por esos criterios que voy ordenando, voy filtrando. Sin embargo, cuando quiero volver a mi tabla original, simplemente les vengo y selecciono todo y ya vuelve mi tabla a su estado original. ¿Qué debo tener presente cuando estoy filtrando? Que si estoy filtrando por números, él me va a colocar algunas condiciones específicas para cuando utilice números, como por ejemplo mayor o igual, menor o igual. Pero si son letras, entonces él me coloca formatos de filtro de texto que comiencen, que terminen, que contienen la palabra, etcétera, etcétera. Eso es ordenar y filtrar, herramientas que nos van a servir muchísimo, no en tanto en la presentación, pero sí en la búsqueda y en la organización de la información. Entonces, eso es todo lo que tenía para contarles hoy de esta primera parte de Excel, que fíjense que no trabajamos ni con fórmulas ni con funciones, pero sí trabajamos con la presentación de estas tablas. Mientras ustedes piensan si hay preguntas, voy a llamar lista, que no abrí el documento, ya lo vamos a abrir. 42. Y entonces quiero recordarles que para mañana no tenemos sesión, pero tienen el tiempo disponible para que realicen todas las actividades, se pongan al día y cualquier pregunta yo voy a estar pendientes de sus mensajes de correo. María Paula Nieto. Presente, profe. Laura Vanessa Girón. Presente. Jennifer Cardoso. Presente, profe. Janet Milena Cruz. Presente, profe.
Francisco Sánchez, Presente, profe. Brian Steve Guayara, Presente. Cristian David Moreno, Presente, profe. Tulexi Sendales, Presente. Ana Peña, Buenos días, profe, presente. Erly Juliet Mendoza, Buenos días, profe, presente. Karen Juliana Carreño, Buenos días, profe, presente. Juliet Yandar, Buenos días, profe, presente. Karen Lorena Hernández, Buenos días, profe, presente. María Angélica Robles, Buenos días, profe, presente. Daniela Mora, Presente, profe. Liliana Roa, Kevin Andrés Salazar, Presente, profe. María Alejandra Ramírez, Presente, profe. Eliana Medina, Presente, profe. Cristian David García, Presente, profe. Nelson David Parra, Presente, profe. Diana Andrea Silva. Presente, profe. Liliana, estoy presente, sino que algo le pasó a mi micrófono. Muy bien, entonces ese es lo que teníamos para hoy. Liliana, cierra su micrófono. Muy bien, chicos, entonces nos encontramos el próximo lunes a la misma hora para seguir con los temas de Excel. Les deseo un feliz día, un feliz fin de semana. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que si tienen alguna pregunta o algo, estoy muy atenta al correo. La cita es a las 8, pero por ahí hasta las 11 ya estoy disponible. Profe, Dime. buenos días. Profe, una pregunta. En la parte del taller número 1 y pues en el último taller que usted nos acabó de explicar, nosotros debemos colocarle tanto a Word como a Excel como las partes que los conforman, ¿sí? Sí. Entonces quería preguntarle qué nombre se le coloca a ese documento. Partes de Word, partes de Excel. Y la portada puede ser así como en... Normalita, o si quieres insertarle una portada de las que están como plantilla, lo puedes hacer. Ah, ok, bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. buen día entonces, cuídense mucho. Hasta luego, profe. que esté bien. Oh, profe, gracias. No, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día para todos.